Pues ahora vamos a comer el alimento que el Señor tiene para nosotros. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículos 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. En mi Biblia, como quizá en la suya, hay un subtítulo en esta porción que es el siguiente: llamamiento de Leví. Llamamiento de Leví. Y Leví es el apóstol Mateo, quien escribe también otro evangelio. Y Lucas, por alguna razón, decide darle el nombre hebreo a Mateo, Leví. Y bueno, dice el pasaje: después de estas cosas salió, se refiere obviamente a Jesucristo, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dice: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Leví, mis hermanos? Dejó todo, ¿verdad? Dejó todo, se levantó y le siguió. Creo que es el llamado más espectacular, si me permiten usar este término, que registra la Escritura. El llamado y respuesta a ese llamado. Versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Estaba tan feliz Leví por seguir a Cristo que hizo una gran fiesta. Y había mucha compañía de personas muy interesantes en la comunidad hebrea, publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos, que también habían asistido a esa fiesta, murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Casi como, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Bueno, es que ustedes son muy jovencitos, pero el Chavo decía: chusma, 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 ¿se acuerdan? Así como repeliendo a cierta clase de personas. Pues así estaban los fariseos, diciendo a los publicanos y pecadores: chusma, chusma, chusma. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El título del mensaje de hoy: Jesús, médico de cuerpos y almas. Acompáñame a orar. Padre, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, la comprensión de la Escritura, la ayuda para aplicarla en nuestras vidas. Espíritu Santo precioso, ilumínanos, danos comprender el mensaje de este texto y lo que quieras hablarnos el día de hoy. Oh Señor, toma el control, el gobierno de todos nosotros, de tu iglesia. Y en lo personal, Señor, te suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos han escuchado esta expresión, el canto de las sirenas? Es una expresión muy popular y obedece a esta mitología griega. Había una isla llamada de las Sirenas, cuyo canto melodioso seducía y atraía irresistiblemente a los hombres. No había barco que pasara cerca de allí cuyos marineros no fueran cautivados por el canto deleitoso de las sirenas. Pero quien era atraído encontraba muerte segura, porque esos seres los mataban. Cuenta la leyenda que cuando Ulises pasó cerca de allí, llenó sus oídos de cera y se ató a un mástil de su embarcación a fin de no caer en los encantos. Pero una idea mejor tuvo Orfeo, quien era un gran músico. Cuando le tocó su turno de pasar por la isla, compuso una mejor música superior al canto de las sirenas, y por eso no fue arrastrado hacia ellas, pues él escuchó su propia música e hizo oídos sordos al canto seductor. Este canto de las sirenas creo que bien puede representar el canto, el llamado que el mundo
nuestra carne y el pecado continuamente nos están haciendo. Es un llamado fuerte, poderoso, tentador, seductor, a veces irresistible. El pecado, el mundo, la carne. Tanto así que ningún ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, ha podido permanecer invicto. Todos eventualmente hemos sucumbido a ese canto de las sirenas. Hoy quiero hablar de otro tipo de llamado, otro tipo de canto que nos quiere seducir. Es el llamado de nuestro Señor Jesucristo a lo más profundo de nuestro corazón. Es un llamado a la salvación del alma. Es un llamado al perdón de nuestros pecados. Es un llamado a una vida nueva, transformada. Es un llamado a la vida eterna. Y nuestro pasaje hoy considerado nos relata el momento en que Jesucristo llamó a un hombre llamado Leví. Y vamos a observar la respuesta que dio este hombre a tal llamado. Es importantísimo, cuando usted lea la Biblia, procúrelo, tratar de identificar la idea que da pausa o pie, mejor dicho, a una porción considerada. Considere los antecedentes y considere los textos posteriores. A esto le llamamos conocer el contexto de un pasaje. Es importante para que usted conozca la idea central que el escritor nos quiere transmitir. Y yo pienso que es importante, antes de entrar de lleno a los versículos que hemos leído, para ver ese llamamiento de Leví y sus implicaciones, que veamos dos momentos en los cuales Jesucristo obra cosas hermosas, de las cuales Él se place obrar entre los hombres. Mire cómo dice Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, Lucas 5, 12, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Un hombre que no tenía solución alguna, ni para su salud ni para su vida. Pero Señor, si quieres puedes limpiarme. En esta pregunta está implicado algo interesantísimo. Obsérvelo, por favor, porque este hombre no duda que Jesús puede hacerlo. Solamente él desea saber si Jesús quiere hacerlo. Y la respuesta de mi Señor y su Señor, nuestro Señor Jesucristo, es por demás maravillosa. Entonces dice el versículo 13: extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Todos queremos un quiero del Señor esta mañana, ¿sí o no? Todos queremos un quiero de Dios, porque no dudamos de su poder, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la convicción de que también es la voluntad de Dios sanarnos. Sigamos leyendo ahí en el capítulo 5 de Lucas, vayamos al versículo 17. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y avancemos hasta el versículo 23. ¿Qué es más fácil?, le dice Jesús a todos los presentes cuando ya tiene al enfermo en esa camilla delante de él. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y dice el 24: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, estos versículos o estas porciones leídas de Lucas nos dejan ver dos cosas. Jesús tiene poder para sanar y para perdonar. Por eso Jesús es médico de cuerpos y de almas.
Y así nos encontramos en el pasaje que hoy vamos a considerar, Lucas 5:27. Y yo quiero que nos enfoquemos en dos ideas principales. Se está tomando nota. Número uno, vamos a identificar el llamado que yo veo en el pasaje, el llamado que Jesús nos hace a tomar decisiones. El llamado que Jesús nos hace a tomar decisiones, a ser decididos. Porque muchos de los problemas que es posible aún arrastremos en nuestra vida como creyente tienen que ver con este aspecto. Creo en Jesús, sé que puede, sé que quiere, pero las cosas no cambian. El problema no está en el Señor, el problema está en mí, que no he tomado la decisión. Ahí nos vamos a enfocar en el primer punto, el llamado que nos hace el Señor a tomar una decisión. La segunda idea que te quiero compartir es comprender el llamado que el Señor nos hace a todos al arrepentimiento. Comencemos con el llamado que el Señor nos hace para tomar una decisión. Quiero leer nuevamente los versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió Jesús, vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó. Era el llamado de Jesucristo que le hacía a un publicano para ser su discípulo. Creo que a estas alturas de nuestro conocimiento bíblico ya sabemos que un publicano es un recaudador de impuestos judío en la comunidad hebrea, al servicio del enemigo, los romanos. Y los publicanos eran personas generalmente muy ricas, porque los romanos le decían: tú encárgate de recaudarme impuestos, yo solamente te pido cierta cantidad, y de esa cantidad tú cobra un sobreprecio lo que quieras. Entonces despachaban con la cuchara grande los publicanos y cobraban lo que querían. Así es que un publicano era un traidor, era rechazado, era odiado, por supuesto segregado de la comunidad. Y yo observo una cosa bien interesante. Y creo que aquí nos podemos empezar a identificar con Leví. Este hombre, pienso que no es un buen candidato para ser discípulo de Cristo. Pues es una persona despreciada por todos. Y un discípulo de Cristo eventualmente se va a convertir en un representante de Él. Pero aquí vemos una de las verdades más grandes del Evangelio, mis hermanos, y del ministerio de Jesucristo, que las personas que parecen estar más lejos del reino de Dios pudieran ser las que están más cerca. Y las personas que piensan estar más cerca del reino de Dios, parece ser en este pasaje que son las que están más lejos. Creo que esto nos debe llenar de esperanza al saber que sin importar cuán bajo o baja sea la condición de una persona, claro que Dios le quiere, le puede salvar y sanar, y aún lo llama para transformarlo y convertirlo en ministro de su palabra. Es decir, a la vista, a los ojos, a los planes de Dios, todos somos candidatos, mis hermanos. No importa nuestra condición, lo bajo que hayamos caído, el Señor nos quiere levantar, restaurar y aún asignarnos una comisión extraordinaria, como en el caso de Leví. ¿Algún corazón de los presentes puede decir gloria a Dios por eso? Tengo esperanza en el Señor. Esta verdad nos reta a tener la misma actitud de Jesús acerca de las personas que parecieran sin oportunidad para ser alcanzadas y transformadas por el Evangelio. Esta iglesia en particular, esta a la cual pertenecemos, esta iglesia, mis hermanos, debe ser un lugar donde no solamente nos sintamos a gusto y cómodos por aquellas personas que evidencian cierta madurez espiritual y que evidentemente son ejemplo de santidad y de integridad y de compromiso con Dios. Qué bueno que los hay, qué bueno que entre nosotros existe esa clase de persona, porque entonces vemos que el trabajo del Señor está obrando y está avanzando entre nosotros. Pero mis hermanos, también debemos ser sensibles y empáticos con aquellos que están en medio de evidentes luchas, tentaciones, caídas.
Puede haber aquí entre nosotros, y los hay, personas que están batallando con temas muy fuertes en su vida, áreas que no han entregado al Señor. Y a veces es bien evidente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a segregar, a rechazar? ¿O seguiremos confiando en la gracia salvadora y restauradora que el Señor quiere obrar en él y en ella? Esa es la actitud que debemos tener como congregación. Qué bueno, ¿verdad? Por mi hermano fulano y sutano, que sirve, que se compromete, que es un ejemplo de vida, nos inspira, nos anima, una persona que lidera incluso ministerios. Gracias a Dios nos hacen falta personas así en la iglesia. Pero ¿qué de aquel que ya muy en lo privado, o a veces su privado sale a la luz porque nada puede ser ocultado delante del Señor, está luchando con un vicio? Está luchando en su matrimonio, en una relación que es complicada y a veces hasta de pleito. Está batallándole en hábitos perniciosos, pecaminosos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Lo vamos a señalar, acusar, a rechazar? ¿O seguiremos propiciando en esta iglesia un ambiente de afecto, de amor, de aceptación para que la gracia del Señor Jesucristo siga obrando en su vida? Asistí esta semana a un seminario para pastores y vino un hombre bien importante a nivel mundial. Él es el editor de una Biblia muy popular, una Biblia que se llama la Biblia del Pescador. Es el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Él es un evangelista, es latino, pero vive en la ciudad de Nueva York. Y compartía parte de su testimonio cuando comenzó a presentarnos el proyecto de la Biblia del Pescador a los pastores ahí presentes. Y dijo: yo nací en un hogar no cristiano, pero mi papá tuvo el tino, dice este varón, el doctor Pavón, tuvo el tino de que nos enviaba los domingos a la iglesia, porque él de alguna manera intuía, sin ser cristiano, que en la iglesia había valores, había promoción de la superación de las personas y les iba mejor a los que iban a una iglesia. Y yo no sé por qué, sigue diciendo el doctor Pavón, mi papá nos mandó a una iglesia cristiana y él nunca iba y nunca fue, pero él le gustaba que su familia fuese, dice, y nadie nos convertimos. Pero el mero hecho de asistir a la iglesia nos ayudó a ser mejores personas, personas de valores. Sin embargo, yo andaba, dice este varón, el doctor Pavón, yo andaba en una vida por demás de desorden, de relajo, pero algo ayudaba a ir a la iglesia. Bueno, decidí aumentar mi nivel de vida de relajo, de desorden, de complicaciones, de pecados, y me fui a Nueva York, porque allá se puede hacer de todo. Y era un adolescente cuando se fue. Bueno, transcurrían los días y llegó el domingo, y él dijo: ¿qué voy a hacer el domingo? Pues ir a la iglesia. Es el consejo y la práctica que mi papá me comunicó. Y yo me iba a la iglesia y encontré una iglesia cristiana cerca de casa y yo asistía y me congregaba, pero yo seguía siendo el mismo. Pero un día llego a la iglesia y está a la entrada de la iglesia una viejecita y me dice: a ver hijito, ven por favor, eres nuevo aquí, ¿verdad? No, pues sí, yo soy nuevo. ¿Sabes leer? Claro que sé leer. Léeme un salmito, un salmo. Sí, cómo no, viejecita, se le leo con mucho gusto. Y él le leía el salmo a la señora. Es que ya casi no puedo ver. Y entonces yo le leí el salmo a la mujer. Muy bien, muchas gracias, qué amable eres. Y transcurría la reunión. A la siguiente semana, ¿a quién creen que me encontraba? Decía este varón en el testimonio, a la entrada de la iglesia, a la viejita. Hijito, qué bueno que viniste. Léeme un salmito, por favor. ¿Cómo no? Y le leía el salmito. Y luego la lectura de los salmos pasó a lectura de evangelios y de otras partes de la escritura. Y bueno, llegó el día en que la señora me dice: ¿qué crees, hijito? ¿Podrías ir a media semana a mi casa? ¿A su casa? Sí, por favor, para que me sigas leyendo la Biblia. ¿Está bien? Fue el método que Dios usó para finalmente alcanzar a este varón. Porque un día finalmente le cayó el 20, como decimos, el evangelio se reveló, la palabra cobró vida, y una tarde dice: yo solito en mi casa, leyendo Juan capítulo número 14, cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por mí. Ese día finalmente me entregué a Cristo Jesús. ¿Por qué el testimonio? Porque, mis hermanos, yo quiero que esta iglesia sea una donde le tengamos paciencia.
aquel que evidentemente tiene conductas, desde la perspectiva, vamos a decir, cultural cristiana y aún bíblica, son incorrectas. Mientras siga viniendo, hay esperanza. Mientras sigamos teniendo contacto con Él, hay esperanza. Mientras sigamos o continuemos llevándole a la lectura de la palabra, que conozca más del Señor a través de la Biblia, hay esperanza. No perdamos la esperanza, porque tarde que temprano esa persona se puede convertir en un creyente. No solamente un creyente, sino un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que haya eso en la iglesia. Y que nadie diga, no voy a la iglesia porque yo sé los problemas que tengo. Es más, parezco hasta un hipócrita, porque voy a la iglesia y canto y alabo y leo la Biblia, pero en mi casa es un verdadero relajo. Aquí en la iglesia es el santuario del Señor, pero en mi casa parece el santuario del enemigo, del demonio. Bueno, este mensaje en gran medida es para aquella que se identifique con esto. Esta comunidad debe ser una, repito, no de... ¿Qué palabras se usan, mis hermanos, cuando estamos consintiendo una evidente actitud inadecuada, incorrecta, pecaminosa? No queremos soslayar eso, ¿verdad? No queremos, porque no encuentro la palabra así común, ayúdeme. No queremos solapar, pero hay otra más, pero no queremos solapar nada de eso, ciertamente, pero por otro lado, vemos la actitud de Cristo Jesús. Era un publicano, era el peor de la sociedad, era el más rechazado. Si alguien hubiera apostado por Leví para ser un escritor del Evangelio y apóstol de Jesucristo, creo que nadie hubiera apostado por él, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Hay mucho que comentar acerca de este llamado de Leví, pero quiero que me regales unos instantes para hablar sobre la importancia de decidir. La importancia de decidir. La enorme importancia y poder que tiene el tomar decisiones. Porque aquí el llamado que Jesús hace a Leví es un llamado para ser discípulo, pero para ser discípulo de Cristo, renovado, transformado, se requiere primero tomar una decisión. Hay momentos, mis hermanos, que marcan nuestra vida por una decisión. Sabemos, decidir es escoger entre alternativas. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, tuvo momentos importantísimos en su vida cuya decisión determinó su destino. Por ejemplo, desde el inicio del libro de Daniel leemos que a él le querían obligar a comer alimentos prohibidos por la ley de Dios. De otra manera, él incluso podría perder la vida. Mira, acompáñenme allá al profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A ver si podemos poner en pantalla este mismo versículo, Daniel 1:8, con la nueva versión internacional. A veces hay en las nuevas traducciones bíblicas más claridad para nuestra cultura. ¿Lo tenemos en pantalla? No. Ahí está. Miren, sin embargo, Daniel estaba decidido. ¿Cómo estaba Daniel? Decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, porque estaban prohibidos en la ley de Dios. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y aquí vemos un jovencito en su adolescencia que ha tomado una decisión determinante en su vida. No importa lo que me cueste, no importa lo que implique, voy a hacer la voluntad de Dios. Y tomó una decisión.
No imaginaba él lo que vendría. Simplemente había un momento en donde él quería agradar a Dios. No sabía qué fuerza de voluntad le implicaría para contenerse de tomar ciertos alimentos y bebidas. No sabía los peligros que esto representaba, algunos los intuían. Lo que sí ocurrió es que Dios honró a Daniel por la decisión que a su vez Daniel tomó para honrar a Dios. Porque aquí se cumple el principio, que Dios honra a los que le honran. Y la vida de Daniel quedó marcada para siempre por una decisión. Más adelante, no lo busquemos, leyendo la vida de Daniel, nos encontramos que hay un edicto para adorar una imagen, una estatua, y se impida que ore a nadie más que a esa. Se le impide que ore a cualquier otro dios excepto a la estatua construida, levantada. Y él no le importa, él tomó una decisión: yo voy a seguir orando conforme me ha sido enseñado por la ley del Señor. Orar mirando hacia Jerusalén. Las decisiones, mis hermanos, en la vida son determinantes y nos marcan destino. Y vemos a Leví, no regresa al pasaje de Lucas, vemos a Leví con dos alternativas: rechazar el llamado de Cristo o aceptar el llamado del Señor. Su decisión marcó su destino. Nuestras decisiones, mis hermanos, son fundamentales. A veces nuestras decisiones se convierten como la materia prima que Dios usa para nuestra transformación. Le batallamos orando: Señor, cambia esto en mi vida, Señor, actúa esto en mi circunstancia, Señor, obra esta otra cosa, así y asá. Vamos a la palabra del Señor, sabemos lo que Dios pide, pero de alguna manera, como que es un instinto curioso, muy humano, ¿verdad? Queremos que no obre Dios como Él dice en la Escritura que puede obrar, sino como que queremos que el Señor le dé la vuelta al asunto. Eso nunca va a ocurrir. Y entonces dejamos de avanzar y de desarrollarnos como hijos e hijas del Señor. Qué importante, mis hermanos, es tomar decisiones, porque, repito, las decisiones determinan nuestro destino, determinan nuestra vida. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20, Deuteronomio 30, 19 y 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Observe el siguiente verbo y el siguiente llamado de Dios a su pueblo: escoge. Ahí está la clave: escoge. Está la propuesta del Señor, que es bendición, que es vida abundante, que es salvación, que es vida eterna, que es renovación, que es transformación. Escoge, escoge. ¿Qué nos dice el Señor que escojamos? Escoge la vida, escoge lo mío, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Escoge la vida. Escojamos lo correcto, escojamos a Dios, escojamos rendirnos a Él, escojamos bien, mis hermanos. Porque cuando Dios nos hace un llamado a escoger, a decidir, demanda una respuesta. Cuando Dios me hace un llamado para tomar una decisión, demanda una respuesta. Esto lo ilustra muy bien el propio evangelista Lucas. Regresemos a Lucas, por favor, ahora al capítulo número 14. Lucas 14. Y Jesús está narrando una parábola a partir del 15. Lucas 14, 15. Está el Señor en otro convivio con otras personas y encuentra ocasión para compartir la siguiente parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, y viene una parábola: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, ya está todo preparado. Y aquí viene lo interesante, el poder, mis hermanos, de decidir. Y todos comenzaron a, dígalo más fuerte, todos comenzaron a, ya se disculparon. Había un llamado, había una invitación, pero todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: mira, he comprado una hacienda. Qué bueno comprar una hacienda, ¿no le parece? Yo quiero una. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ese es el gran problema muchas veces de nosotros. Nos excusamos. Tenemos muchos argumentos para no escoger por Dios. Es tan importante esto que Jesús está comentando que lo ilustra otras dos veces. Versículo 19. Otro dijo: bueno, yo he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Pues tenía un negocio que atender. Tenía mucho trabajo. No podía aceptar la invitación del Señor al convivio, a la fiesta. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto, sorry, no puedo ir. Esa es la clave, mis hermanos. No te olvides, claro que Dios puede, claro que Dios quiere, pero espera de mí una decisión. Qué poderoso recurso tenemos en nuestra voluntad, la capacidad de decidir. Sigamos leyendo en esa parábola, versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia. Cuando rechazamos a Jesús, mis hermanos, no es cualquier cosa, es una molestia de Dios. Dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, a las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y versículo 24, que es la enseñanza que Jesús quiere transmitir en esta parábola: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Yo espero que a alguien Dios le esté hablando el día de hoy, que identifique dónde está el problema en su vida. ¿Dónde está el atorón? ¿Dónde está el bloqueo? Está en la decisión que se ha tomado. Esa es la clave. El poder de decidir. Cuando Dios nos llama a algo, mis hermanos, es mejor no tardarnos en responder. Es mejor hacerlo pronto. Ciertamente la Biblia dice que Dios es paciente, pero hay riesgos cuando postergamos nuestra decisión por lo que Dios me pide escoger. Porque cuando postergamos la decisión, entonces podemos acumular más pecados, más dolor, más peligro, se pierde más el tiempo y ¿saben qué? El corazón se empieza a endurecer. Quiero pues en este primer punto, en el segundo seré mucho más breve, pero en este primer punto, mis hermanos, que entendamos algo. Qué importante es decidir. Podemos pasarnos millones de años, estoy exagerando, orando, clamando unos por otros y haciendo un montón de cosas, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada hasta que decidamos dejar obrar a Dios como Él quiere obrar en mí. Y dejemos de poner excusas, porque tenemos tantos compromisos y tantas cosas y tantas prioridades en la vida que nos damos el lujo peligrosísimo de rechazar los llamados que Dios nos hace. Por último, mis hermanos, vemos en Lucas, regresando a Lucas, capítulo número 5. Creo que
bien podemos identificar en este pasaje leído al inicio del mensaje un llamado al arrepentimiento. Leeré nuevamente la porción, a partir del 29. Leví le hizo gran banquete, ya decidió, escogió, hizo la mejor decisión, ser discípulo de Cristo. Estaba tan feliz por haber escogido lo que Dios le invitaba a hacer, que hizo una gran fiesta, gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban en la mesa con ellos, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen, beben con pecadores, con publicanos? Respondiendo Jesús, al ver la actitud de estas personas: miren, pues ustedes se sienten sanos, entonces no me necesitan, pero no he venido, el versículo 22, a llamar a los sanos, sino a los enfermos. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Déjenme leerlo nuevamente en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Ahí hay énfasis que van a ser más fácil de identificar. Vamos a ese mismo pasaje, por favor, de Lucas 5, 29 al 32, en la nueva traducción viviente. Y dice, siga bien la lectura, acompáñenme en ello. Más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben? Y me gusta la palabra, como esta traducción transmite muy bien el énfasis que se nos quiere comunicar. Por eso hace rato les dije yo del Chavo del 8: chusma, chusma, chusma. ¿Por qué comen con esta chusma? ¿Por qué comen con esta escoria? Jesús les contestó: la gente sana no tiene necesidad de médico, ¿verdad? Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, he venido a llamar a pecadores que necesitan, yo añadiría, que saben que necesitan arrepentirse. Y aunque tomé más tiempo en el desarrollo del primer punto de mi mensaje, le confieso que el centro del mismo está en el versículo 32. Ahí está el centro de la enseñanza de Jesús en este pasaje. Jesús nos hace un llamado al arrepentimiento a todos. Jesús es el gran médico. Él solamente va a poder sanar al que se sepa y reconozca enfermo. Si yo me jacto, me sé que estoy sano, pues sería una locura ir al médico, salvo por un check-up, ¿verdad? Pero como están de caro los médicos, y si me siento bien, ¿para qué quiero el check-up? Ni gasto, ¿verdad? ¿Quién va al médico? El enfermo, el que lo necesita, el que le duele algo, el que sabe sus carencias. ¿Quién no va al médico? El que se siente bien. Pero el llamado al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, hermanas, es para todos. Y en esos todos hay dos grupos particulares. Uno, el perdido, el que aún acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el que aún vive en condenación por sus pecados, el que está separado de Dios por los mismos. Ese es el primer grupo. A ese le urge, ¿verdad? Ese es un enfermo que tiene una enfermedad terminal. Le urge la actividad salvífica de Jesucristo. Pero hay otro grupo, los que ya somos cristianos, los que ya somos creyentes, los que por la gracia de Dios podemos reconocer aspectos en nuestras vidas que requieren, y a veces urgentemente, la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el gran médico,
Mientras los fariseos ven a los pecadores como enemigos, Jesús los ve como pacientes, necesitados de ser sanados. Tú y yo siempre somos llamados al arrepentimiento. Tenemos una connotación religiosa, cultural del concepto arrepentimiento, porque a muchos nos enseñaron cuando participábamos del servicio religioso, de la religión popular, incluso a manifestarlo y decir más o menos así: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Arrepentimiento es así como sentirte mal, es como tener cargos de conciencia, es como sentir que siempre algo te está acusando. No, eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento, y aquí vale la pena ser puntuales en el vocablo griego que da lugar a esa palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene del vocablo griego metanoia. Metanoia, anótalo, le va a servir. Metanoia, que significa cambio de mente. El arrepentimiento genuino es lo siguiente: reconocer que Dios está bien y que yo estoy mal. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Arrepentimiento es ir a la palabra de Dios, observar la palabra, que ésta sea un espejo para mi vida y yo diga: no estoy conforme a la palabra, estoy mal con respecto a esta palabra. Y cuando yo acepto eso, ya está ocurriendo en mí una metanoia. Estoy diciendo algo como esto: Dios está bien, yo estoy mal. Pero el arrepentimiento no es suficiente. Yo tengo que tomar una decisión de ir al médico, reconociendo mi enfermedad, y pedir que trate esa enfermedad, que puede ser por supuesto física, pero yo creo que este pasaje enfatiza más la enfermedad de tipo espiritual, que todos mis hermanos andamos arrastrando. Si no fuera así, si no tuviéramos áreas de vida donde arrepentirnos y pedir la sanidad del médico divino, ¿sabe qué? Pues ya el Señor nos hubiera llevado a su presencia. Filipenses 1:6, no lo busque. El que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. La buena obra en nosotros sigue obrando en cada uno. Ese médico divino sigue sanando, renovando, transformando, restaurando, levantando, edificando, capacitando. Pero todo parte, todo inicia en una decisión. En una decisión. Le confieso, y con eso termino, que hay ciertos temas en mi vida personal donde yo sé cuál es ya la voluntad de Dios, sé las implicaciones, y me tardo en decidir. Y lo único que hago es postergar el sufrimiento, el dolor, la dificultad. Pero a la vez la experiencia a través de años de vida cristiana me ha demostrado algo: que cuando le digo al Señor, sí, adelante Señor, escojo por ti, escojo hacer tu voluntad, es cuando veo la manifestación de la gracia de Dios en mi vida. Quiero invitarte a que en este momento procures aplicar lo que hoy hemos meditado. Alguien escribió un pensamiento bien acertado. La Biblia se escribió no solo para nuestra información, la Biblia se escribió para nuestra
transformación. Y en gran medida la vida tuya y la mía consiste en seguir siendo transformados por el poder de Dios. Vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento y quiero animarte a que seas bien práctico en estos próximos instantes, bien específico. Fíjense que en esto ayuda el boletín. Te puede ayudar a enfocarte más. ¿Por qué? O la libreta de notas que uses. Porque ahí puedes anotar este tema en mi vida, esta área de mi vida requiere al médico de médicos, requiere la intervención de mi Señor Jesucristo. Y añadir algo como esto: ¿qué voy a decidir? ¿Voy a seguir igual? ¿Atorado en las mismas luchas de años quizás? ¿Voy a seguir enredado en las mismas prácticas que sé son nocivas para mi vida, pero lo peor, no honran a mi Dios? Pero hoy puede cambiar eso. ¿Saben qué? A partir de una decisión. El Señor nos dijo: escoge pues la vida. Escoge pues la vida. ¿Y qué creen que hizo el pueblo de Israel? Escogió la muerte, por más absurdo, difícil que nos cueste entender esto. Escogieron la muerte. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo haciendo templo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, nuestra aliada. Tenemos la sangre de Cristo que quiere obrar a nuestro favor. Escojamos la vida, mis hermanos. Escojamos a Dios. Elijamos a Jesucristo. Y dile al médico de médicos: sí, Señor, trabaja en esta área que hoy yo la rindo a ti. Y haz según tu voluntad. Y la voluntad de Dios será buena para tu vida. En esa decisión a veces hay dolor, a veces hay cierto temor, cierta preocupación, porque no estamos dispuestos a soltar, a dejar ir lo que hasta el momento me ha significado alguna cosa conveniente, placentera a lo mejor. Pero somos llamados a vivir la vida en Cristo, la vida sobrenatural en Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en este domingo. No cesamos de bendecir tu nombre y darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque te plació dejar registrado en la Escritura este tipo de eventos, de principios, que ahora, Señor, miles de años después, nos siguen edificando, nos siguen bendiciendo, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y Señor, hoy nos hemos enfocado en dos puntos particulares. El primero, que nos haces un llamado a tomar decisiones. El segundo, nos haces un llamado al arrepentimiento. En ello necesitamos de tu gracia, de tu ayuda. Sácanos adelante, Señor. Nunca tu palabra se predica solo para conocer más Biblia. Tu palabra se predica porque quieres obrar cosas particulares en nosotros. Y este día, Señor, habemos algunos aquí en esta reunión o en la transmisión, habemos algunos que necesitamos ya decidir, tomar una decisión firme, valiente, escoger por Cristo, escoger a Dios, como hizo Leví, que se levantó inmediatamente del banco de los tributos y decidió seguir al Señor. Hoy algunos también, Señor, somos llamados al arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un enfoque nuevo respecto a la vida y temas particulares de la misma.
cambiar mi forma de ver las cosas como las he visto hasta el día de hoy, y que tengo que ajustar mi vida por tu gracia, por el poder de tu Espíritu, con el respaldo de tu palabra, ajustar mi vida a tu voluntad. Eso implica cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de enfoque. Que tu Espíritu Santo nos ayude a decirte sí, Jesús, a esos dos llamados, a decidir y al arrepentimiento. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ponte sobre tus pies y vamos a adorar al Señor un instante más. Vamos a cantarle a Dios. Muchos cantos son oraciones cantadas. Y de hecho los salmos que están en nuestra Biblia en gran medida son eso también. Oraciones cantadas o cantos que son oraciones. Vamos a orar cantándole a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Recibe nuestro clamor, Señor. Recibe nuestro clamor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Puedes decirlo. Yo he decidido seguir a Cristo. Vamos, iglesia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una última vez. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás. Podemos decírselo una última vez. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes. No vuelvo. Sigue el teclado, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la presencia tuya en este lugar. Hoy nos has llevado, Señor, a comprender mejor un aspecto de tu ministerio. Tú eres médico de cuerpos y médico de almas. Y estoy seguro, Señor, sin negar
los efectos dañinos de una enfermedad física. Creo que el énfasis principal de tu palabra es la sanidad del alma. Tú sanas cuerpos, sanas almas. Y te pedimos en esta hora, médico divino, sana nuestras almas. Sana esa área de vida, ese tema que hoy rendimos a ti, porque escogemos la vida, decidimos por ti, Señor. Y eso implica muchas veces rendición. Sí, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, pon tú el dedo en la llaga. Espíritu Santo, indícanos con claridad lo que hoy tiene que ser rendido al Señor, de lo que hoy decidimos arrepentirnos. Trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en nosotros. Y si mi voluntad es flaca, es débil, te temo a ti, Señor. Dame de tu gracia para avanzar al punto donde tú quieres que yo esté, en donde tú me quieres bendecir, me quieres levantar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí está el médico, mis hermanos, obrando. Aquí está el médico que tiene la medicina eficaz. No dejes de clamar a Él, de invocarlo a Él, de entregarte a Él, de confiar en Él. Sí, Señor. Obra sanidad y restauración entre nosotros.